Tres. Hola a todos, hoy les queremos presentar el caso de estudio uno, enfermedad, curación y muerte. Entonces espero que lo disfruten. Bueno, iniciamos dando como un contexto de lo que fue la peste negra. La peste negra se trató de una epidemia que afectó a toda Europa por más de un siglo. Su furor se vio durante 3 años, de 1348 a 1350. Tanto así que la población decía que se trataba de un apocalipsis y pensaban que era como un castigo de Dios por todos los pecados de la humanidad. Pensaban que no se sabía qué venía después, si el anticristo o algo así. La población estaba como muy desesperada. Fue tan grave que los vivos simplemente estaban esperando como su muerte, y era muy impactante ver como a todos los muertos en la calle. Esto originó que las reacciones en la población fueran diversas. Algunos se encomendaban a Dios, otros creían que era un castigo divino, había quienes creían que eran víctimas de un envenenamiento por parte de los judíos, y muchos huían de sus ciudades para evitar el contagio. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? La enfermedad en las personas se manifestaba más que todo en el cuello, las axilas y las ingles. Aparecían protuberancias hinchadas de pus, y en la piel la hemorragia interna causaba unas manchas como muy grotescas y feas en la piel, moradas y negras. Por esto se denominó la peste negra. Eh, la pintura que podemos observar a la derecha es el Triunfo de la Muerte, de Triumph van de Dod. Esta pintura fue hecha en el año 1562 y hace alusión a la muerte y a lo macabro. Hace más que todo alusión como a la sensibilidad que se ocasionó luego de esta pandemia. Fue tanto así que en un lapso de 3 meses el 20% de la población europea eran solo cadáveres apilados por las calles. Y era tan grave que incluso las madres abandonaban a sus hijos cuando se encontraban enfermos, y quienes no morían por la pandemia morían por el abandono. Pasa, porfa. A raíz de esto se originó una nueva concepción de la muerte en la población. La muerte pasó de ser como horror psíquico en la población a representar una fuerza universal que se proyecta sobre todos los hombres, que no distingue de clases, que afecta tanto a los de arriba como a los de abajo, a los ricos, a los pobres, al clero y a los campesinos. El hombre renacentista, luego de esta peste, inició un proceso individualista y laico, el que se dio cuenta que la muerte es el destino de todos los seres humanos, la suerte pues para todos. Y a partir de ese individualismo, algo que me llama mucho la atención es que uno siente amor por su vida aún sabiendo que es breve, y alberga una profunda melancolía ante el abandono de los goces terrenales, algo que se ha visto que ha pasado también con la pandemia del COVID-19. Luego de todo el confinamiento, pues la gente ha empezado a valorar más la vida. A raíz de la muerte de los cónyuges y los padres que procuraban el sustento, como dije antes, las madres abandonaban a sus hijos, los padres también, la gente quería como disfrutar de la vida mientras se pudiera, y se extendieron las relaciones extraconyugales y la prostitución. En la pintura que vemos a la derecha es la imagen de un burdel medieval, eh, fechada en torno al año 1450, donde se puede ver cómo la gente le daba mayor importancia a los goces terrenales. La peste también debilitó el mito cristiano del paraíso, y las personas se preocuparon más por satisfacer sus deseos terrenales que por vivir bien para llegar al supuesto paraíso. Aquí me gustaría, pasa por favor, me gustaría recalcar un cuadro, una pintura que vimos en el módulo 1, eh, que la hizo el Bosco, donde podemos ver cómo a la parte izquierda se ve el paraíso, en la mitad se ve la población, la humanidad como gozando, sí, goces terrenales, la lujuria y todo eso. Y a la parte izquierda, a la parte derecha podemos ver el infierno y todo el caos desatado por los pecados de la humanidad. Entonces, como una buena alusión, de hecho, esta pintura se hizo unos años después, en torno al año 1450, unos años después de que se dio la peste negra, y la podemos relacionar con lo que las personas dejaron de como de preocuparse por llegar al paraíso, y simplemente se dieron cuenta de que todos iban a morir en algún punto, y decidieron disfrutar, por decirlo así, su vida mientras pudieran.
Ahora para reflexionar un poco sobre la pregunta qué tipo de sociedad era la que se encontraba en la peste negra y qué tipo de sociedad es la que se encuentra ahora. En la Edad Media la sociedad era muy estratificada, arriba encontrábamos el rey, el clero, le seguían los caballeros, los obispos y por último estaban los soldados, los campesinos y los siervos. También tenían una economía feudal imperante, pero luego de la peste el feudalismo se debilitó, se propició la acumulación de capitales en manos de la burguesía, se proyectó una sensibilidad sobre el sentido laico, es decir, se dejó la iglesia de lado y se instauró una política más eficaz sobre la higiene pública y el urbanismo para que esto no se repitiera. ¿En qué diferían de las nuestras? Pues en la Edad Media todavía se tenía como un teocentrismo muy imperante versus que en la actualidad tenemos un libre albedrío y la iglesia ya no interfiere tanto en las cosas políticas y sociales. La cultura y el arte, las universidades antes dependían de la iglesia y la principal transmisión cultural se daba por la oralidad, versus ahora que se ha desligado totalmente de la iglesia y el analfabetismo se ha reducido y pues se le da prioridad a la producción escrita. En la sociedad antes era fuertemente estratificada como vemos y ahora pues tenemos una división social pero no tan estratificada y se da de acuerdo a a las riquezas. Y por último, con respecto al estilo de vida, antes se dependía mucho de la naturaleza y ahora tenemos mucho desarrollo tecnológico y no dependemos tanto de ella. Finalmente, me gustaría analizar esta imagen de lo que sucedió en la peste negra. Los médicos vestían de esta forma, con anteojos y una máscara de 15 centímetros en forma de pico de ave, llena de unos perfumes y con solo dos agujeros, que les permitía como respirar por ambas fosas nasales y transportar el aire que respiraban de la impresión de las hierbas. Esto era para protegerlos del miasma. Antes se creía que la enfermedad también se transmitía de los muertos, como que los muertos transmitían eso a las personas que se encontraban a su alrededor, y se creía que con los aromas y perfumes esto se podía evitar. Entonces, por eso se usaban estas máscaras de esta forma. Bueno, ahora hablaremos de la colección de retratos de monjas coronadas más importantes de Hispanoamérica. Esta está compuesta por 46 retratos de monjas de 4 conventos femeninos virreinales ubicados en Santa Fe de Bogotá, La Concepción, Santa Clara, Santa Inés y El Carmen. Y estas obras tratan sobre las ceremonias de coronación de las monjas muertas. Y aquí se retrataba a aquellas que se habían destacado por sus excelentes virtudes, buscando que estos retratos mostraran alguna cualidad o virtud de ellas, y para este fin los gestos físicos se complementaban con el vestuario, las cortinas, la postura o los objetos, de modo que en su conjunto la pintura manifestara una condición moral. La muerte para ellas era considerada como el encuentro definitivo con Jesús, el divino esposo. Esta no señalaba necesariamente el fin del individuo, ya que la identidad y la subjetividad del fallecido alcanzaban una misteriosa continuidad. Asimismo, las coronas de flores que llevan en la cabeza simbolizan la victoria por un tránsito gozoso a la gloria eterna, reservada solo para las almas justas. En la esquina superior izquierda podemos observar a Sor Inés de la Trinidad, quien fue abadesa 2 veces y pidió que se imprimieran las constituciones de su convento. Ella falleció en agosto de 1715. Podemos observar que su corona es muy particular, está conformada por un tipo de flor que se asemeja a las plumas. Al lado derecho de esta encontramos a Sor Francisca Xaviera de San Josep, quien se menciona que profesó muy joven y fue digna de memoria por su ejemplar vida. Ella era clarisa y las religiosas de esta orden se representaban con su acostumbrado hábito blanco y negro. En esta época se realizaba la preparación del propio fallecimiento y consistía en diferentes partes. Por un lado, era fundamental considerar la muerte de Cristo como modelo para poder imitarlo. Se leía la Pasión de Cristo a los moribundos, donde se incluían los pasajes más relevantes y doloristas de esta. Esto se complementaba con la colocación de un crucifijo en las manos del moribundo, con el propósito de establecer dinámicas de identificación entre este y Cristo. Que la agonía del moribundo se viera vinculada al sufrimiento salvífico de Cristo y fuera un esperanzador mecanismo de expiación, que permitía combatir las amenazas demoníacas que acechaban al sujeto en su lecho. También había un amuleto del Agnus Dei, compuesto por discos de cera virgen impresos con la imagen del Cordero.
A estos se les atribuía el poder de proteger a su portador contra cualquier demonio o hechizo. Finalmente, otro recurso para la preparación de la muerte era la devoción a San Dimas, el buen ladrón, como un recurso favorable para la preparación de esta. Él era un modelo idóneo del buen morir y fuente de salvación, ya que no solo se convirtió al cristianismo en el trance de su muerte, sino que también lo hizo al contemplar a Cristo en la cruz. Siguiente, por favor. Vale, ahora yo quisiera ahondar en la pregunta de qué manera las imágenes ayudan a comprender la forma como los individuos de un periodo específico piensan y se enfrentan a conceptos universales como la muerte. Para esto no solamente voy a hacer referencia a a las pinturas de la muerte barroca que acaba de presentar Majo, sino también quisiera enfatizar en imágenes como las vistas en el libro de los muertos, en el libro de los muertos egipcio, y en las imágenes y las obras de arte de los nórdicos, de los vikingos. Muy bien, pues empezando y un poco ahondando en la idea que nos estaba presentando Majo, básicamente nosotros lo que podemos ver es que las personas de la época, por la situación y el contexto en el que vivían con la fiebre negra, pues básicamente les presenta la religión al pueblo, a la sociedad, como un método de salvación y a su vez la religión toma ventaja de esta posición, de este contexto, para de alguna u otra forma educar al ciudadano común, si no es fiel, para que sea fiel, y aquel que es fiel para que se encargue de dedicar su vida y su alma a todo lo que concierne a la iglesia. De esta manera lo que hacen es, básicamente como vimos en las imágenes anteriores, es romantizar la muerte de forma tal que la gente no solo se prepare para ello, sino que además eh, sino que además genere valor durante su vida para que dicha muerte sea una muerte justa, sea una muerte que sea válida, que a su vez puede ser relacionada con las muertes de los mártires eh, antes hace pues, mucho tiempo antes de la fiebre negra. Esto es más o menos por la parte de las imágenes que nos presenta la iglesia en esa época. Sin embargo, si continuamos con las imágenes del libro de los muertos, que es la imagen que tenemos a la izquierda, eh, el libro de los muertos, los sortilegios, nos reflejan creencias egipcias sobre la naturaleza de la muerte y el más allá, por lo que es una fuente vital de información acerca de las creencias egipcias sobre esta materia. Básicamente podríamos simplificar estas creencias en tres aspectos principales. Lo primero es la preservación del cuerpo una vez muerto, que es lo que hoy en día comúnmente se conoce como la momificación. El sentido de esto es que los egipcios creían a través del libro de los muertos, de estos sortilegios, que la muerte significaba una desintegración de los Keperu o modos de existencia, por lo que estos rituales de momificación preservaban y transformaban el cuerpo físico en una forma idealizada con aspectos divinos. Adicional a esto, los egipcios consideran dos fuerzas vitales, el Ka y el Ba. El Ka es la fuerza vital, es decir, la fuerza como su nombre lo indica, vital de nuestro cuerpo, la fuerza, por así decirlo, banal o superficial, que requiere como un sustento para mantenerse viva una vez el cuerpo ya ha muerto. Esto pues lo vemos representado en las ofrendas de comida, agua o incienso. Por el otro lado, el Ba es la fuerza anímica, la parte espiritual del ser. Y esta, según el libro de los muertos, era la parte por así decirlo, mantenía el control, la parte del ser que él podía todavía controlar y que incluso en ocasiones podía salir de día. Esto, por supuesto, tiene un montón de connotaciones importantísimas dentro de la sociedad egipcia y su forma de ver el mundo y de relacionarse los unos con los otros.
El segundo punto es el del más allá. En la naturaleza del más allá es un poco difícil de definir para los egipcios, debido a que tenían muchísimas tradiciones y estas dependían muchas veces del individuo. Sin embargo, a lo que nos podemos enfocar un poco más es al juicio, eh, al juicio de Osiris, que era básicamente un juicio en el que los individuos al morir eran juzgados por Osiris para definir si eran, eh, si eran, si eran, se me olvidó la palabra, para definir si eran dignos, ¿no? Para definir si eran dignos de salvarse o no. Esto se basaba básicamente en si durante su vida habían cumplido con una serie de reglas, una serie de normas que, por supuesto, ellos de manera muy consciente y de manera muy fehaciente buscaban cumplir. Esto es básicamente por el libro de los muertos y finalmente el otro ejemplo que tenemos es el de esta imagen de la derecha, que es el Valhalla, que es una imagen que nos presenta un salón, un lugar muy deseado por los vikingos en su época, pues básicamente nos cuenta desde la mitología nórdica que en este salón, en este enorme salón majestuoso, residía Odín, quien durante las batallas de los humanos, junto con Freya, tomaba la mitad de los soldados muertos y la otra mitad, pues Freya, y se los llevaba para este lugar, donde, y pues con la ayuda de seres que son las valquirias, quienes los atendían, les daban hidromiel y los seducían, por lo que eran muy bellas. Lo que nos muestra esta imagen es un poco la forma en que los vikingos veían este lugar como, por así decirlo, un cielo, como aquel lugar donde ellos deseaban estar. Y esto nos demuestra muy bien la razón por la cual eran conocidos como unos feroces guerreros, pues ellos no tenían miedo a la muerte, sino por el contrario deseaban la muerte siempre y cuando fuese durante la batalla, cosa que era, eh, si investigamos y nos daremos cuenta que era un poco el centro de la vida para ellos en esa época. Listo. Ok, entonces ahora para responder esta pregunta hablaremos del cristianismo y el budismo. En primer lugar, en el cristianismo se considera que Dios es bien y el mal son los pecados. Estos son errores conscientes y voluntarios cometidos por el hombre. Así, se considera que la redención de estos se logra a partir del cuerpo que sufre, lo cual se puede relacionar con Jesús, con cómo él padeció de un gran dolor físico, tuvo heridas, sangre y finalmente murió en la cruz para salvar la humanidad. La pandemia y la enfermedad se pueden ver como una situación meramente humana, con que es necesario pasar por momentos difíciles y de sufrimiento para poder alcanzar la salvación. Así como Jesús cargó la cruz, cada persona carga su propia cruz, como lo puede ser la de la enfermedad. Ante estas situaciones se debe tener fe en Cristo y creer que lo que está sufriendo la persona es para la redención de sus pecados. En segundo lugar, dentro del budismo se considera que la pandemia la generó el hombre a través de la violación constante de las leyes universales. Para ellos, esta no es buena ni mala, solo necesaria. Además, si está presente es porque está permitida por la divinidad. El propósito es que en medio del caos y del sufrimiento que se genera se descubre el principio del amor que se encuentra en la vida misma, el que los irá liberando de las limitaciones humanas. Como una monja budista dijo, se trata de reconvertir los pensamientos negativos, las distracciones, sin luchar contra ellas, porque si no les prestamos atención, desaparecerán. Y a través de la meditación aprendemos a retirar la atención de esos pensamientos. Para ellos, la muerte no es el final, es un paso inevitable que lleva a la transformación. Esto se relaciona con el nirvana, que hace referencia a un estado que se basa en la liberación de los deseos, el sufrimiento, la conciencia individual y el ciclo de reencarnaciones. Siguiente, por favor. Bueno, ahora responderemos a la pregunta de cómo se puede relacionar lo ocurrido a mediados del siglo XIV con otras pandemias más recientes como la gripe española y en qué medida comprender lo ocurrido hace más de 600 años nos puede ayudar a proyectar un futuro con respecto a la era de la pospandemia.
Tenemos que saber que la gripe española fue una pandemia que se extendió entre 1918 y 1920. Los científicos creen que fue contagiado al menos un tercio de la población mundial de aquel entonces, calculada en 1.800 millones de habitantes. Incluso causó más muertes que la Primera Guerra Mundial, que estaba terminando justo cuando se desató la pandemia. Fue tan mortífera debido a que no existían antibióticos y se desconocía de dónde provenía. Al final se supo que fue causado por un brote de influencia del subtipo H1N1. Y esta enfermedad fue más implacable en los países pobres. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos espera en un futuro con respecto a la era de la pospandemia, con respecto a todo lo que hemos aprendido de las pandemias anteriores al COVID-19? Lo primero que hay que destacar es que la vida en pandemia, la vida en confinamiento nos hace valorar más como la monotonía de la que muchas veces nos quejábamos y nos hace valorar más la vida en general, el querer salir. El COVID-19 también generó, se puede decir, que un despertar en la humanidad, principalmente psicológico y ambiental. Las personas habían dejado como de lado su salud mental y pues habían dejado de preocupar por el medio ambiente, cosa que cambió a raíz de la pandemia y se espera como que esos cambios se sigan dando. También se puede decir que nos esperan impactos negativos en la economía, al igual que ha sucedido luego de la peste negra, luego de la gripe española y luego de las pandemias en general, debido a que es probable que haya una tendencia a ahorrar en lugar de invertir y por ende haya una reactivación lenta de la economía. Se puede decir que también nos espera más dependencia de la virtualidad en cuanto a lo laboral. Sin embargo, las personas pues desearán establecer lazos interpersonales de manera presencial debido a todo el tiempo que pues, se duró encerrados. Y se intensificará la desconfianza en los gobiernos por el tema de las vacunas y el manejo de la pandemia como tal. Finalmente, me gustaría concluir con una frase de Peter Atwater de no nos recuperamos del trauma, nos adaptamos a él, aprendemos a vivir con sus cicatrices y avanzar en medio del dolor, que es lo que sucederá luego, en mi opinión, luego de la pandemia. Muchas Muchas gracias. gracias.